Familia, es un gusto que nos estén acompañando en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión. Como cada semana, damos gracias a Dios que usted y su familia nos estén acompañando a través de sus dispositivos móviles. Así que vamos juntos a disfrutar este día el programa que se ha preparado especialmente para esta audiencia. Así que, hermanos, vaya por su Biblia y juntos vamos a participar de la lectura bíblica que se ha preparado a través de nuestro hermano invitado. Bienvenidos sean. ¿Qué tal, hermanos de la Iglesia Monte Sión? Bienvenidos a este nuevo día del Señor. El día de hoy voy a compartir con ustedes la lectura del Salmo 98. Este salmo es de alabanza y gloria a Dios por su soberanía sobre la tierra, basada en su justicia y su poder. En el versículo 7 predice que los adoradores de ídolos serán avergonzados y llama a los falsos dioses a adorar al Señor Altísimo como el gobernador supremo. El Salmo 98 dice así: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las palmas, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso y a su Hijo nos dio, quien fue a la cruz, lo sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Da honor al Señor, oiga el mundo su voz, da honor al Señor, nos gozamos en Dios, vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder, por darnos la vida, su sangre vertió. Jesús al creyente es promesa de Dios, el vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Da honor al Señor, oiga el mundo su voz, da honor al Señor, nos gozamos en Dios, vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro potente hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da, mas no es
nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús que en su gloria vendrá. Dar honor al Señor, oiga el mundo su voz. Dar honor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Flores dad a Cristo el Rey, suprema potestad. De su divino amor la ley, postrados aceptad. De su divino amor la ley, postrados aceptad. Vosotros, hijos del gran Rey, ovejas del grey, lores dad a Emmanuel y proclamadle Rey. Lores dad a Emmanuel y proclamadle Rey. Naciones todas escuchad y obedeced su ley. De Cristo ved su majestad y proclamadle Rey. De Cristo ved su majestad y proclamadle Rey. Dios quiera que con los que están del trono en derredor cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé salvación. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengo a mi fe ni mi amor, pues Cristo compré
alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación. Alcancé salvación. La fe tornaráse en gran realidad. Al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Cada segundo de cada minuto de cada hora de cada día de cada mes de cada año, Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Ha sido fiel en cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros hogares. Y la manera en que podemos retribuir esa fidelidad a nuestro Dios es a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Hermanos, hermanas, este es el momento en el que Dios habla a su corazón y pone ese deseo de dar para extender el reino de nuestro Padre Celestial a través de la iglesia. Así que, hermanos, no se pierdan esta bendición de ser partícipes, de compartir lo que Dios está haciendo en nosotros. Vamos a tomar este tiempo y vamos a proponer en nuestro corazón dar para el reino de nuestro Padre Celestial. Hemos pasado un excelente tiempo de lectura bíblica, un excelente tiempo de alabanza, y es el momento de escuchar lo que Dios tiene para ti y para mí a través de la exposición de su palabra. Así que, hermanos, nuevamente tome su Biblia y juntos vamos a participar de la exposición de la palabra a través de su siervo, nuestro pastor Héctor Cocón. Así que bienvenidos sean nuevamente. Hola, hermanos, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Qué bendición estar aquí esta tarde en este servicio virtual. Reciban un saludo grande, afectuoso, de parte de su pastor, de su hermano Héctor Cocón, y gracias al Señor por permitirnos llegar hasta aquí. Gracias al Señor. Vamos a empezar una nueva serie de lecciones basadas en el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés vamos a ver algunos discursos, temáticas que maneja el autor, el Espíritu de Dios, para enseñarnos acerca de la vida y de lo transitorio e insatisfactorio que puede ser la vida para muchas personas sin conocer al Señor Jesucristo. Y aquí el autor de Eclesiastés nos va a presentar razones en las cuales los hombres nos hemos enfocado, hombres y mujeres por supuesto, nos hemos enfocado en nuestra vida poniendo énfasis en lo que deseamos o consideramos lo mejor. ¿Le ha pasado a usted que ha pensado que trabajando sobre esto, haciendo ciertas cosas, dominando, siendo maestros excelentes en estas áreas, en ciertas áreas podremos lograr la plenitud? Quizá no la plenitud, pero ocuparnos en algo. Y quizás ocuparnos en algo pensando que esto nos traerá una gran satisfacción. Y bueno, vamos a encontrar que el autor maneja
la vanidad como algo que es vacío, que es algo transitorio e insatisfactorio. Y bueno, vamos a estar viendo esto. Por favor, amados hermanos, les invito a que abran sus Biblias conmigo en Eclesiastés, el capítulo 1. Por favor, Eclesiastés, el capítulo 1. Y vamos a leer los primeros 13 versículos de esta porción. Eclesiastés, vaya por favor, tome su Biblia, acompáñeme en esta lectura que está en Eclesiastés, el capítulo 1, de los versículos 1 al 11. Y por favor, sígame con su vista. La palabra de Dios dice así lo siguiente. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Vamos a hacer una oración, amados. De verdad, este es un gran tema de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, por favor, te damos gracias en esta hora del día. Bendecimos tu nombre por lo sabio que eres y la manera como comunicas tu sabiduría para enseñarnos acerca de los años que estaremos viviendo en la tierra. Muchos, pocos, no lo sabemos. Pero quisiéramos saber cómo vivirlo, cómo aprovechar, qué es lo que hay que tomar, qué es lo que hay que hacer para aprovechar lo mejor en esta tierra. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por inspirar al autor de Eclesiastés y guiarlo. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén. Amados hermanos, estamos viendo que Eclesiastés considera los objetos que el hombre, donde el hombre o que el hombre fija su deseo. Es decir, fija su atención en la alegría, fija su atención en el placer, lo vamos a estar viendo en Eclesiastés, en la adquisición de riquezas o de conocimientos, y allá que todo debajo del sol, que debajo del sol, incluso las cosas buenas y sabias en sí mismas, acaban en vanidad y aflicción de espíritu. Así otra vez nuevamente, ¿verdad? El hombre fija su atención, su deseo en cosas como la alegría, el placer, la adquisición de riquezas o de conocimientos, y halla el hombre que todo debajo del sol, estas cosas buenas y algunas sabias en sí mismas, acaban en vanidad y aflicción de espíritu. Está claro que todos nos hemos propuesto desarrollar, vivir en lo que acabamos de mencionar. Pero al final de la carrera, al final del día, en los años que Dios nos permite vivir, nos damos cuenta que aún estas cosas que tenían un carácter de sabiduría, acaban siendo algo transitorio e insatisfactorio, amados hermanos, y que agrega a nuestras vidas una aflicción, un trabajo que nos aflige los días de nuestra vida. Cuando Salomón ocupa, amados hermanos, la frase debajo del sol, quiere decir que todo cuanto el hombre del mundo busca en esta vida presente aquí abajo, sin tener en cuenta su fin a causa de la muerte, ni la presencia de Dios arriba. Es decir,
lo que está debajo del sol, lo que el hombre busca en esta vida presente aquí en la tierra, donde todos nos movemos, hacemos, comercializamos, compramos, criamos hijos, hacemos negocios, todo lo que hacemos aquí en abajo, sin darnos cuenta que tendremos un fin a causa de la muerte, tampoco nos damos cuenta de la presencia de Dios arriba, lo que maneja Eclesiastés. Entonces Eclesiastés dice en el versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, porque el término predicador es una forma de explicarlo, aquel que convoca a la asamblea, aquel que da un discurso, es una equivalente al predicador. Al predicador es alguien que está dando sus máximas, que está dando sus enseñanzas, aquellos que han venido a escucharlo y aquellos que desean conocer las razones de su existencia, particularmente como lo presenta Eclesiastés. Pero vanidad en este sentido, y lo maneja a lo largo de todo este libro de Eclesiastés, básicamente vanidad significa vaciedad, vacío, lo vacío de las cosas, la vanidad de las cosas. Y en un sentido figurado, la vanidad a la cual se refiere el libro de Eclesiastés habla de algo que es transitorio y que trae insatisfacción a menudo. Así que en la Reina Valera, en la versión que estamos utilizando, esta palabra vanidad se menciona y lo utiliza de varias maneras. Por ejemplo, de aliento, de ídolo, vanamente, vanidad, vano, sin valor alguno. Así que empieza diciendo Eclesiastés, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y a lo que se refiere todo son los discursos, los temas que trata aquí Eclesiastés. El Salomón se ve a sí mismo como un hombre que ha adquirido riquezas, que ha tenido campos, que se ha engrandecido, que ha sembrado árboles, que ha hecho albercas, que ha regado esas albercas, que ha tenido conocimientos. Y él está diciendo que todo esto no trae satisfacción a la vida. Y que esto que él ha aprendido y que se ha dedicado es transitorio, nada más está de paso en su vida. Así que, amados hermanos, pone el ejemplo de que no hay nada nuevo debajo del sol. Habla dando ejemplos que generación vienen, generaciones van, para la tierra permanece. Que sale el sol, se pone el sol y vuelve al lugar de donde salió. Habla del viento, del recorrido que hace el viento a lo largo de toda la tierra. Habla de los ríos que desembocan del mar y el mar no se llena. Habla de las cosas que son fatigosas. Habla de la experiencia de los hombres en esta tierra que son transitorios. Y habla acerca que, dice aquí, versículo 8, todas las cosas, estas cosas que él ve como vanidad, todas estas cosas, todas estas cosas, hermano, es vanidad. Por lo tanto, dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Más de lo que el hombre, todas son fatigosas. ¿Cuántos años ha de vivir la persona? ¿Cuántos años ha de vivir una persona? Sin embargo, en la sabiduría de Dios, Él menciona que todas estas cosas son fatigosas. Continuamos con nuestro estudio de Eclesiastés. Y bueno, vemos aquí, amados hermanos, la pregunta que plantea Eclesiastés: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol en los años que está viviendo? Bien, dice el versículo 12 que Salomón, el predicador, Salomón, el gran rey de Israel, el joven que desde muy joven Dios se presentó en sueños y le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras, Salomón, que te voy a hacer. Y Salomón pide a Dios sabiduría. Y su vida de Salomón fue caracterizada, por lo menos en los años fuertes de su vida, por una sabiduría sin igual. Sobrepasó a todos los hombres que fueron antes de él en riquezas, en sabiduría, en su reino. Salomón fue un hombre extremadamente rico. Su capital, sus fuentes que generaban toda esta riqueza,
la condición de la vida de sus empleados, de sus soldados. Su reino era un reino que sobrepasó a todos los reinos de aquellos años. No había ni hubo un rey como Salomón. Así que Salomón dice aquí el versículo 12, yo el predicador fui rey en Israel, en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Salomón habla acerca de la dedicación que tuvo para considerar todos estos temas de los cuales él va a desarrollar en Eclesiastés. Y él dice que Dios dio esto. Dios dio esta interrogativa, esta cuestión que los hombres analizamos vez tras vez acerca de la vida, acerca de las situaciones, condiciones de la vida, observando a hombres sabios y a hombres necios, habiendo visto hombres ricos y hombres pobres, viendo que le ocurre tanto al pobre como al rico, al sabio como al ignorante, las mismas cosas, la muerte. Y que la brevedad de los días, aunque muchos años viva el hombre, sin duda los años de las tinieblas, morir, serán más que esos años de vida. Así, él da su corazón a buscar, a inquirir, a preguntar de todas las cosas que se hacen debajo del sol. Y él dice, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres. Son muchas, casi todos los seres humanos estamos buscando esas razones en la vida. Se está tratando de descifrar, de ver la vida y comparar la vida de un prójimo a otro individuo para poder ver estas cosas con claridad y sacar y aprovechar lo mejor que se pueda de la vida de ellos, de la experiencia de ellos. Sin embargo, dice la Biblia, que este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Versículo 14 dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Él sigue observando, Salomón, las cosas que se están haciendo debajo del sol. Las está observando, las obras que se hacen debajo del sol. Y dice, y aquí, todo esto, o todo ello, es vanidad y aflicción de espíritu. Amados hermanos, todas las personas, en la mayoría, somos observadores. Observamos el bien de muchas personas, su dedicación. Observamos su determinación de las personas. Observamos que muchos llegan a ese punto y se quedan ahí para hacer cosas grandes, formidables. Pero aún así, dice la Biblia que no hay nada nuevo. Y que todas estas cosas que son transitorias terminarán un día. Cuando nosotros hablamos, amados hermanos, cuando la Biblia ha hablado en Eclesiastés 1:3, cuando habla de trabajar, amados hermanos, habla de afanarse, de fatigarse, de trabajar. Este trabajo es un trabajo que produce un afán y una fatiga. Es un trabajo que cansa, es trabajoso. El conocimiento es vanidad cuando no se ve desde la perspectiva de Dios. Porque dice aquí la Biblia que Salomón dio su corazón a inquirir, toda su capacidad mental, la voluntad de Salomón, sus pensamientos, sus emociones fueron dedicadas para saber qué es lo que se hace debajo del cielo. Y él concluye que Dios dio todas estas cosas, pero también que todo esto es trabajo y aflicción de espíritu. Se está escuchando por todas partes que el conocimiento vale. Si es en verdad, y sí en verdad vale, aún así, si solo eso se tiene, solo esa perspectiva se tiene, es una perspectiva muy corta. ¿Por qué? Porque todas estas cosas terminarán en aflicción. Todas estas cosas donde los mejores conocimientos solo traerán insatisfacción y frustración.
Todos estamos buscando este conocimiento, pero al final de cuentas, aún esto es vanidad. El predicador de la asamblea habla de su experiencia. Él dice: de mi corazón me dediqué a buscar sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que se hace es vanidad, es cosas vacías, son cosas transitorias, son cosas que traen insatisfacción, cosas que Dios ha permitido. Miren lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 15. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Amados, hay cosas que Dios ha hecho, ha permitido que sean torcidas por sí mismas. Usted no puede enderezar lo que Dios ha torcido. Usted no puede. Porque dice aquí la Biblia, lo torcido no se puede enderezar. No se puede enderezar, nadie puede enderezarlo, porque Dios lo torció, Dios lo permitió que sea así. Usted va a procurar ayudar a hacer muchas cosas. Hoy muchas personas están dedicadas para hacer cambios en esta tierra. Muchos de esos cambios han podido lograrse, pero cuando usted arregla una cosa, 1000 cosas aparecen torcidas, 1000 cosas aparecen descompuestas, cosas que muchas personas estamos tratando de componer y no se pueden componer. Pasaremos muchos años tratando de componer algo y no lo lograremos. Dice la Biblia que lo torcido no se puede enderezar. Hay buenas personas haciendo cosas buenas, pero no se van a poder arreglar todas estas cosas, porque Dios las ha torcido. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no se puede contar, no se puede contar como completo. Así, este penoso trabajo, dice el escritor, ha dado Dios a los hombres. Entender estas cosas es una fatiga, es una aflicción de espíritu. Estamos tratando de entender, de resolver todos los grandes problemas que hay en la vida. Tratando de hacerlo, no se ha podido hacer. No se ha podido hacer y no se va a poder hacer. Y aunque vivamos muchos años, más de lo normal, jamás podremos hacer esos cambios que Dios ha hecho, que Dios ha permitido hacer. Versículo 16. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia o conocimiento. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Así, dediqué mi corazón al conocimiento, a entender. Amados, no es que no necesitamos aprender. No es que no necesitemos conocimiento. Todos necesitamos conocer. Todos necesitamos entender, ser persuadidos, entender completamente las cosas. De hecho, muchas personas, este ha sido el gran tope para sus vidas. Tratar de entender todo para poder después creerle a Dios. Tratar por qué hay tantas cosas, por qué hay guerras, por qué hay maldad en la tierra, por qué Dios permite este sufrimiento. Y tratar de entender todas cosas es irnos y llegar hasta un punto donde en lugar de tener respuestas tendremos más confusión. Al no conformarnos con las respuestas que Dios nos da en su palabra, nos va a llevar a un momento y a un tiempo de tanta confusión, amados hermanos. Esto ha llevado a muchas personas a tratar de encontrar el hilo negro. Usted puede recordar en la cultura que tenemos, en la cultura musical, algunos temas que han tratado los cantantes, los cantautores. Nos han llevado desde guerras inútiles, desde sufrimiento de niños, desde preguntarle a Dios por qué suceden estas cosas. No son las únicas personas estos cantantes o estas canciones que se han desarrollado. El propio salmista, el propio David, el propio Salomón pregunta en Eclesiastés, preguntando que se dio a percibir, a buscar y que tuvo sabiduría y conocimiento.
que se dedicó en corazón a conocer las cosas que se hacen debajo del sol, a entender las locuras, los desvaríos. Y él dice, conocí que aún estas cosas eran aflicción de espíritu. ¿Qué perspectiva tiene usted de la vida? ¿Qué perspectiva tiene usted de los siguientes años? Conocer, llenarse de conocimiento, aún así estas cosas van a ser para usted una fatiga en sus vidas. Una fatiga que los va a llegar a una situación compleja, amados hermanos. Esta palabra fatiga es muchas veces, fatiga de espíritu, tiene que ver, amados hermanos, con el aliento que las personas tenemos para hacer todas estas cosas, cómo nos alentamos. Lejos de alentarnos, nos desalentamos. Es una exhalación que tenemos nosotros por una frustración. Es una situación que vemos que es complicada entenderla toda, totalmente. Y en la vida, y en una forma figurada, nos va a llevar esta fatiga, nos va a llevar a la ira. Nos va a llegar a irarnos sobre cosas de injusticia y cosas que no entendemos de esta vida. Tratar de entender y tener una perspectiva de la vida sin considerar las cosas que Dios ha dicho nos va a llevar a una aflicción de espíritu. Va a ser insustancial todas las cosas que estemos aprendiendo. Vamos a tener una irracionalidad en nuestra mente. Nuestras funciones, nuestras capacidades mentales para entender todas estas cosas se van a atrofiar. Van a estar atrofiadas. La palabra de Dios nos muestra. La palabra de Dios nos muestra que todas estas cosas van a traer algunas cosas de fatiga, de aflicción a nuestra vida, que van, al no entender lo que la palabra de Dios dice y no conformarnos con lo que Dios dice, se van a desarrollar ciertos daños a nuestro espíritu, a nuestras emociones, a nuestra condición espiritual, emocional. Por ejemplo, va a haber poco aliento en nuestra vida, se menciona. Va a haber enojo en nuestra vida por la insatisfacción de poder ver y no entender cómo las injusticias de la vida y cómo acontece a una cosa, a una persona, a una cosa y otra, y va a haber enojo. Va a haber ímpetu en nuestra vida por tratar de entender las cosas. Nuestra respiración, en el sentido de entender las cosas, va a ser una respiración emocional fuerte. Va a haber una condición de tempestuoso, de vacío, amados hermanos, de vano, de viento pleno en nuestra vida, llevándonos a una insatisfacción de esto. Salomón dice, la palabra de Dios dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia o conocimiento, añade dolor. Así, pregunta Eclesiastés, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Eclesiastés plantea esta pregunta para después contestarla diciendo que el bien del hombre es que coma y que se alegre todos los días que Dios le da. Mientras tratando de entender todas las locuras y desvaríos de la tierra, hay una aflicción, hay una fatiga en su corazón. Eclesiastés dice, señala en los siguientes capítulos, que el bien del hombre es comer del trabajo de sus manos y alegrarse. Eso es lo que maneja Eclesiastés, es lo que nos dice Eclesiastés, que Dios espera que cada persona, al conformarse a su voluntad, al conocer su voluntad y disfrutar de los años que Dios nos dé en esta tierra, es comer y alegrarnos de nuestro trabajo. Que nuestra alma se alegre en el Señor. El Salmo 118 dice, este es el día que el Señor ha hecho. Nos alegraremos y nos gozaremos en el Señor. Este es el bien de tu vida, que te alegres, que comas, que te alegres en el Señor. Mientras Dios va dándonos entendimiento para conocer
esta vida, para conocer los sinsabores de esta vida, para aprovechar los años que Dios nos ha dado. Lo que Dios va a proveer para nuestra vida, satisfacción, respuestas para nuestra vida, a medida que estamos alegrándonos en Dios nuestro Salvador. Así la vida puede ser para muchos una aflicción de espíritu. Para muchos estos años que Dios le vaya a permitir, va a ser unos años difíciles, por no entender lo que Dios dice en las Escrituras. Amados, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Este es un desafío para todos, particularmente para aquellos que están tratando de entender todo, cómo funciona este mundo, por qué esta vida es sin sabores y por qué suceden las cosas. Esto va a ser una fatiga para muchas personas. Hoy está siendo una fatiga, un terrible dolor de cabeza, una inconsistencia de la vida, una pregunta, un conflicto existencial para muchas personas. Hoy quiero mostrarte en la palabra de Dios cómo Dios está hablando de estos siguientes años. La vida de muchas personas es una ilusión. La vida de muchas personas, y realmente, hablando de ilusión, es efímera la vida. Los años que Dios nos está permitiendo vivir va a ser cortos con respecto a los años de la oscuridad, a los años de las tinieblas, dice el libro de Eclesiastés. Por eso hoy quiero invitarle a que usted y yo consideremos la vida desde la perspectiva de la palabra de Dios. Dice la Biblia que no hay nada nuevo debajo del sol, pura vanidad, todo ilusorio, todo transitorio. Pero déjeme mostrarle que algo que Dios ha hecho, que no es ni temporal, ni siquiera es transitorio. Y se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 3. ¿Sabe? El Evangelio de Juan fue escrito casi antes de la muerte del apóstol San Juan. Cerca del año 95 fue escrito el Evangelio de Juan. Y este Evangelio de Juan habla precisamente de algo que Dios ha hecho y Dios terminó. Y que tiene repercusiones para todas las personas que escuchan este mensaje de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3 que llegó a Jesús una noche, llegó un hombre principal de los judíos que muy probablemente formaba parte del Sanedrín, formada por 70 ancianos que gobernaban a la nación de Israel en asuntos religiosos, en asuntos legales, sociales, culturales. Era el Sanedrín. Y entre ellos estaba un hombre llamado Nicodemo, principal de los judíos. Una noche llegó a Jesús y le dijo a Jesús que Dios estaba con él, porque todas las señales que él estaba haciendo no las podía hacer a menos que Dios estuviera con él. Jesús responde a Nicodemo con las palabras: de cierto te digo, si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Fíjese este término, nacer de nuevo. Dios habló a través de los profetas diciendo que Dios le dará al pueblo, a la gente del pueblo, un corazón nuevo. Y cuando Nicodemo escucha estas palabras, él pregunta: ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo jamás había escuchado esta expresión de los labios del Mesías, del Señor Jesucristo. Para Nicodemo estas palabras eran unas palabras que deberían profundizarse y entenderse de la mejor manera, como tratando de hacer algo, cumplir algo. Así que Jesús le dice: es necesario nacer de nuevo, y Jesús dice: el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Nicodemo nuevamente dice: ¿cómo se puede hacer esto? Jesús le dice que Nicodemo, tú oyes el viento, oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo es aquel que es nacido de nuevo. Así que Nicodemo por supuesto sabe del viento, pero Jesús lo lleva a un punto de decirle: bueno, no logras ver el viento, no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va. Exactamente así es todo aquel que es nacido de nuevo. Y Nicodemo empieza a preguntar, y Jesús empieza diciéndoles algunas palabras, diciéndole: ¿eres tú maestro? ¿Has pasado
por la enseñanza de otros hombres y ahora tú eres un maestro y tú no sabes estas cosas? Y Nicodemo está escuchando del labio del Señor estas palabras, y entonces Jesús tiene que decirle estas cosas. Lo que las personas sabemos, eso hablamos. Así que cuando Jesús llega a este punto, le dice que hace muchos años, siglos, miles de años, no millones de años, allá mientras los israelitas estaban viniendo para la tierra prometida, con su camino a la tierra de Canaán, a la tierra que Dios había prometido darles, que les dio por herencia perpetua para ellos, y que iban rumbo al camino, el pueblo en el desierto se desanima y murmura contra Dios. Dios hace que se salgan serpientes por todas partes, que mordían al pueblo y la gente moría. El pueblo se percata que es por causa de sus murmuraciones contra Dios. Dios escucha la oración de ellos, ve el corazón de las personas, y Dios manda a Moisés que haga una serpiente de bronce para que cualquier persona que ha sido mordida en su frustración y murmuración contra Dios, todas esas personas que han sido mordidas por las serpientes puedan ver esa serpiente de bronce que Dios ha provisto, y cualquier persona que vea esa serpiente vivirá, sanará. Entonces Nicodemo sabe que esta historia es real y sucedió en el desierto. Y Jesús le dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que todo aquel que cree, así es necesario que todo aquel que cree en Él, en Cristo, no se pierda, tenga vida eterna. Y aquí van estas palabras que dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nunca en la historia de la humanidad había ocurrido algo como esto que Jesús ha dicho. Nunca en la humanidad había nacido un ser como Él. Ninguna persona. Todos habían nacido de un padre y una madre. Todos habían nacido de una forma biológica, natural. Pero Cristo, al venir a la tierra, nace de una manera virginal. María, Miriam, siendo una doncella, fue engendrado en ella por el Espíritu Santo. El santo ser que estaba en ella era Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando esto ocurre, nunca había ocurrido. Y esto fue realmente algo nuevo debajo del sol, debajo de la existencia de todos los seres humanos. Y este propósito de su nacimiento fue para esto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que toda aquella persona que mientras escucha y conoce y lee y escucha estas palabras de la Biblia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree en Cristo. Todo aquel que cree en Jesucristo, en el Mesías del Señor, el que Él ha enviado para venir y buscar a lo que se había perdido. Es Él que se ha acercado. Es Dios mismo que se ha acercado a los seres humanos. Debajo del cielo no hay nada nuevo, hablando humanamente. Dios vino entre nosotros y ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así, toda esta insatisfacción de la vida, toda esta complejidad de la vida, entender todas estas cosas, hayan el sentido en algo trascendental que Dios mismo ha hecho. Cristo Jesús viviendo entre nosotros, diciendo la Biblia en el libro del profeta Isaías: Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Por lo tanto, si logra ver alguna situación de la vida y no logra entender algunas cosas que está viviendo, Dios ha hecho todas estas cosas. Dios ha permitido buscar, tratar de entender todas estas variaciones y locuras de esta vida. Mientras la tratamos de entender por nosotros mismos, se vuelve una fatiga en nuestro espíritu. Se vuelve algo fastidioso en nosotros y no logramos relacionarlo con Dios. No relacionarnos con la palabra de Dios. Y al no hacerlo, no logramos ver lo que Dios está haciendo y se produce en nosotros una ira, enojo por no entender estas cosas. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice
en el capítulo 2 de Primera de Pedro, 2:24, lo siguiente. Y con esto vamos a estar terminando. Primera de Pedro, capítulo 2, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis pues vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Miren, realmente ninguna persona por sí misma logra entender las cosas. Pero este pastor que es el pastor y el supervisor de nuestras almas, ha venido a buscar estas ovejas que no eran suyas, que no eran propias. Y cuando Él llevó y sufrió en la cruz del Calvario nuestros pecados por causa nuestra, su muerte ha dado justicia, salvación a todos aquellos que han venido y significado para la vida. Y todas estas personas han podido ver que todas estas insatisfacciones de la vida encuentran descanso y reposo en aquel de quien todas las cosas han sido hechas y todas estas cosas subsisten. El precioso y amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amado amigo y hermano que me está escuchando, esta vida, estos años, pueden ser años dichosos desde la perspectiva de Dios, pero están siendo años y años que están destruyendo y están afligiendo a la humanidad al no entender lo que Dios ha hecho. ¿Es usted una de estas personas? La Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol, solamente lo que Dios ha hecho. Eso es nuevo. Así que le invito en esta tarde que pueda poner su confianza, que pueda ver en el Salvador, en el Señor y Salvador Jesucristo, que toda esta insatisfacción y transitoriedad de la vida encuentran satisfacción en aquel que vino a buscarlo y a salvarlo. Que Dios le bendiga. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Y te ruego en este día, Señor, que bendigas a todo tu pueblo y a aquellos hombres y mujeres que después de escuchar estos textos bíblicos hemos logrado ver la gran obra de Jesucristo en favor de los seres humanos, particularmente de todos aquellos que ponen su confianza en Jesús. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo con tu palabra, porque lo suplicamos en el nombre precioso y único de Cristo Jesús. Amén. Si la palabra de Dios ha llegado a su corazón, háganoslo saber en un mensaje de texto. El chat está abierto. Estamos listos para responder a sus comentarios, a sus preguntas. La Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión existe para glorificar a Dios. Tenemos cultos regulares, domingo 11 y 12 del día. Los miércoles a las 7 de la noche, reuniones de oración. Tenemos algunos grupos de estudio en la ciudad. Y le invitamos, por favor, pónganse en contacto si usted vive en algunas zonas, si usted vive en Atlisco, si usted está viviendo aquí en alguna parte de la ciudad. Tenemos algunos grupos de estudio bíblico que quisiéramos recomendarle para que pueda reunirse y crecer en su fe. Si usted ha recibido a Cristo y no ha sido bautizado, le invitamos, quisiéramos mostrarle cómo es esto. Si usted no es miembro de la iglesia y desea ser miembro de nuestra iglesia, quisiéramos mostrarle los pasos para hacerlo. Mientras tanto, que Dios les bendiga con abundante paz y vamos a escuchar un canto. Nuestro hermano Gabriel Gaona estará interpretando un canto para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga. En tu presencia pertenezco yo, en tu presencia. Oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy. Ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor. En tu
presencia, oh Dios. Yo quiero ir donde el agua sane el dolor y en la roca pueda estar. Yo quiero estar donde el ardiente fuego no me queme, en tu presencia, oh Dios, en tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy, ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor. En tu presencia, oh Dios, quiero estar donde el maligno no me toque. Cúbreme con tu sangre, Señor. Yo quiero estar fuera de mentira y maldad, en tu presencia, oh Dios, en tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy, ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor. En tu presencia, oh Dios, tú eres mi cimiento, confío en ti, Señor. Yo soy tu hijo y siervo, tú eres mi fuerza y canción, mi canción, en tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy, ahí buscaré oh, tu gracia, Señor, y tu rostro de amor, en tu presencia, oh Dios, ahí buscaré, oh Dios, tu gracia, Señor, y tu rostro de amor, en tu presencia, oh Dios, en tu presencia, en tu presencia, en
presencia, oh Dios, en tu presencia, oh Dios. Gracias por habernos acompañado hasta este momento en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión. Como cada semana, le recordamos que si ha sido de bendición para usted este mensaje, lo comparta a través de sus redes sociales. También, si tiene alguna petición de oración, alguna duda, no dude en contactarnos en nuestro buzón de Facebook. Con gusto le estaremos atendiendo. Otra situación, si usted necesita algún acompañamiento, alguna consejería, algo en el cual podamos servirle, por favor, contáctenos también a través de nuestro buzón. Hay gente preparada que puede acompañarle en cualquier necesidad que usted tenga. Gracias, hermanos, por acompañarnos y les deseamos que tengan una excelente semana. Que Dios los bendiga. Recuerden que somos una comunidad, somos una familia, somos una iglesia, somos Montesión.